queríamos hablar un poco de lo que pasó el sábado pasado en las puertas abiertas, ya que vinisteis muchos, pero sé que también hubo algunos que no pudisteis asistir. A los que vinisteis va a ser como un recordatorio para vosotros. Gracias por haber venido, por haber participado de este día de puertas abiertas, y para los que no pudisteis por diferentes razones, pues os voy a dar un resumen de lo que sí pasó ese día ahí en las puertas, el sábado pasado. Lo que hablamos básicamente y el tema principal fue el de empoderar, encontrar tu sitio, encontrar tu lugar, sea en el sistema familiar, sea en tu parte laboral, sea contigo mismo, cuando es encontrar ese empoderamiento en uno mismo para poder seguir para adelante y para poder hacer un trabajo de crecimiento personal. Esto fue básicamente el tema que nos movió durante todo el día. ¿Cómo vimos esto? Por un lado, cómo encontrar tu sitio. Tú encuentras tu sitio en el sistema. El primer momento que entras en un sistema es a través que te dan un nombre. Te dan un nombre en tu familia, te dan un sitio en tu familia a través del nombre que te ponen en el momento del nacimiento. Esto lo estuvimos viendo y fue curioso como a veces reflexionar cómo has llegado a tu familia te puede dar ya en qué lugar estás ocupando en tu sistema familiar. Después encontrar también ese lugar a través del genograma. ¿Qué es el genograma? El genograma es un árbol genealógico, tiene que ver con el árbol genealógico, donde vamos viendo dónde están los lugares y qué ha pasado en ese espacio familiar. No tanto en fechas, que también es importante las fechas y dónde han nacido y dónde es cada una de las personas. Ahí encontramos que yo tengo un padre, una madre, y yo estoy ahí, he nacido y estoy encontrando mi lugar en esta familia. Si tengo un hermano o una hermana, como es mi caso, estaría también colocado en ese espacio, y por ahí puedo ir encontrando todos los que están para arriba y todos los que están, también toda la familia de mi madre y toda la familia de mi padre. Por ahí puedo encontrar, ver visualmente y internamente cuál es mi lugar en esta familia. Por ahí puedo ver también mi familia actual, que mi pareja, mis hijos estarían ahí, mis padres, mis abuelos estarían más hacia arriba, estarían más hacia otro lado. Una vez tenemos ese posicionamiento, ese espacio, podemos mirar dentro de ese espacio de posición diferentes cosas relacionales, cómo se han relacionado, ha habido conflictos o disgustos entre ellos, ha habido algún tipo de situación familiar que haya marcado que una parte de la familia casi no se hable, relaciones, incluso podemos ver que enfermedades han sido las que se han ido repitiendo en ese espacio, en este genograma familiar. Y también algo muy curioso, y esto lo vimos, que algunas de las personas pudieron encontrarlo, si tú también, cómo has elegido tu espacio laboral, cómo has sido laboralmente, cómo has encontrado tu punto laboral. Una de las personas, y a veces, por ejemplo, tenemos el ejemplo de personas que se han dedicado, este es un caso en el que se dedicó a toda la parte más de relaciones con la salud, buscó ser enfermera. ¿Y por qué? Allí había habido en su familia, en alguno de sus espacios familiares, había habido dificultades con la salud, y por no haber podido ser atendido en un momento dado, esta persona llega a un punto que inconscientemente su conciencia de familia le da la necesidad de encontrar un espacio de ser enfermera o ser médico. En este caso era enfermera. Este sería un caso, por ejemplo. Otros casos de cómo unir ahí algo en esto. Esto es muy interesante. También vimos a alguno que dijo, una de las personas asistentes dijo, ya entiendo por qué me dedico a lo que me estoy dedicando. En este caso, pues más de una persona podemos ir viendo cómo ha influido esto en nuestra elección con el trabajo. Esto lo vimos a través de lo que vendría y nos puede representar el genograma. Del genograma, de ese espacio, podemos después, lo que queremos trabajarlo es trabajarlo a través de las constelaciones familiares. Podemos ver cómo resituar esto de otra forma, darle otro tipo de energía. Vimos también en alguna constelación
cómo podíamos unir esos dos padres que no estaban, ese padre que fue el padre más adoptivo, cómo darle un lugar y un abrazo en ese espacio. Es lo que buscamos, es lo que hay ahí en ese espacio. Y esto es lo que hablamos de encontrar su lugar también ahí. ¿Y qué pasa con mi niño interior? Esta sería la parte que vendría dada las constelaciones. Tenemos por un lado las constelaciones. Las constelaciones nos dan el espacio con mi sistema familiar, mi sistema, y lo que vendría a ser la TCE nos da qué pasa conmigo a nivel de mi interior. La TCE me ayuda a poder comprender qué pasa con mi niño, con mi parte más subconsciente, con mi parte más interna. TCE es terapia de conciencia emocional. ¿Qué pasa con esas emociones que en algún momento no podemos, realmente sentimos que aparecen y que no sabemos cómo evitar, que nos volvemos niños? Vamos a ver un caso de cómo funciona la TCE. Hay una emoción en un momento dado, de golpe empiezas a hacer las cosas. He comentado ya en alguna ocasión el caso de la persona que es enfermera y en un momento dado empieza a hacer las cosas mal en su trabajo. Y vemos qué ha pasado ahí, qué ha cambiado. Lo que ha cambiado es que tiene a su alrededor una persona de prácticas que tiene un tono de voz. Ese tono de voz nos lleva al tono de voz de su padre, que cuando ella era pequeña se sentía que su padre todo lo hacía mal, todo la reñía constantemente. Entonces, en este caso, vemos que ese tono de voz le lleva a esas emociones que están allí muy ligadas en la parte más subconsciente, en la parte más interna.